Era una tarde tranquila en el convento, como tantas otras que había vivido en los últimos años. El sonido suave de las oraciones de las hermanas resonaba en los pasillos, mientras las luces de las velas iluminaban las estancias de nuestra casa religiosa. Me encontraba en mi pequeño cuarto, rodeada de la paz que siempre me acompañaba, la paz que solo la vida dedicada a Dios puede ofrecer. Decidí retirarme a mi lugar de oración, como siempre hacía, para pasar un tiempo a solas con Él. Me senté con las manos entrelazadas, mis ojos cerrados, y me sumergí en la quietud de ese momento sagrado. No esperaba nada en particular, solo la compañía de Dios, la serenidad de saber que Él siempre estaba cerca, guiándome. Pero de repente, sin previo aviso, una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí. Un dolor repentino, como un peso insoportable sobre mi pecho, me detuvo en medio de mi oración. Al principio pensé que podría ser una molestia pasajera, tal vez una simple fatiga acumulada. Pero el dolor se intensificó rápidamente, y en pocos segundos, mi respiración comenzó a volverse errática y dificultosa. Trataba de mantener la calma, pero el dolor era tan intenso que sentí como si mi corazón estuviera siendo apretado con fuerza. Mi cuerpo comenzó a sentirse cada vez más pesado, como si algo estuviera succionando toda mi energía vital. La oscuridad empezó a envolverme. La visión se me nubló y el sonido a mi alrededor se volvió lejano y distante. Mis pensamientos se mezclaban, y en algún punto, empecé a sentir que ya no controlaba mi propio cuerpo. La sensación de desvanecimiento se apoderó de mí. El dolor se convirtió en un vacío profundo, y el espacio que me rodeaba parecía desaparecer. No había palabras en mi mente, solo un silencio aterrador. Sabía que algo grande estaba ocurriendo, algo que no podía comprender. ¿Estaba yo en peligro? ¿Estaba muriendo? La angustia que sentí en esos momentos fue indescriptible. Estaba sola, en completo silencio, pero mi mente no lograba entender si aún estaba viva o si ya había cruzado al otro lado. Fue entonces cuando, en medio de la oscuridad, algo cambió. No era un cambio físico, sino algo más profundo. No podía ver, pero sentí una luz, una presencia suave pero poderosa, como si fuera una energía amorosa que se acercaba a mí, disipando el miedo y la angustia. Sentí que algo más grande que yo estaba allí, acompañándome, y por un momento, aunque la oscuridad seguía a mi alrededor, algo dentro de mí me decía que no estaba sola. En ese estado, desconectada de la realidad, me dejé llevar. El miedo, aunque persistente al principio, comenzó a desvanecerse, reemplazado por una sensación de calma profunda e inexplicable. No sabía qué estaba ocurriendo, pero podía sentir que algo trascendental estaba sucediendo, algo que no podía comprender completamente, pero que en mi alma sabía que era un encuentro divino. Algo en lo más profundo de mi ser me decía que no era el final, sino el comienzo de una experiencia espiritual que cambiaría mi vida para siempre. De repente, en medio de la oscuridad que me rodeaba, escuché una voz. No era una voz humana, pero la sentí tan clara, tan llena de amor y autoridad, que me atravesó el alma. Era una voz cálida, profunda y llena de compasión, que parecía provenir de un lugar más allá de este mundo, un lugar donde el tiempo y el espacio no existían. No sabía de dónde venía, pero sabía que era una presencia divina, una presencia que me hablaba directamente. Hija mía, no temas. Has sido elegida para escuchar mi voz y para recibir este mensaje que he guardado para ti. La voz resonó en mi interior, calmando las últimas vibraciones de miedo que quedaban en mi corazón. Algo en mí, en lo más profundo de mi ser, reconoció la voz como la voz de Dios. En ese instante, mi alma se sintió reconectada con algo más grande que todo lo que había conocido. La luz que no podía ver pero sentía en mi ser aumentó, llenándome de una serenidad indescriptible. Mis pensamientos se aquietaron por completo, y todo lo que quedaba era la voz divina, clara y llena de sabiduría. Dios comenzó a hablarme de la humanidad, de su dolor, de su desconexión con Él, de su lucha constante por encontrar significado en un mundo lleno de confusión. La humanidad ha olvidado mi amor. Han perdido la esencia de lo que significa vivir en comunión conmigo. Buscan respuestas en los lugares equivocados, siguiendo caminos que los alejan de la verdad. Yo soy la respuesta, pero han cerrado sus corazones a mi luz. Sus palabras me atravesaron como una flecha, directamente al centro de mi ser. Sentí una profunda tristeza por la humanidad, por la distancia que se había creado entre Dios y sus hijos. Pero, al mismo tiempo, una profunda compasión brotó de mi alma.
Sabía que este mensaje debía ser compartido. Los hombres y mujeres de mi creación han olvidado que el amor es el camino. El amor es la clave que abre la puerta a mi reino, pero no el amor superficial, sino el amor que se sacrifica, que perdona, que da sin esperar nada a cambio. Cuando sus corazones se llenan de amor genuino, cuando dejan de lado el egoísmo y el orgullo, entonces podrán ver la verdad de mi presencia. La voz de Dios hablaba con una serenidad que me llenaba de paz, pero también con una urgencia que me hizo sentir que el tiempo era esencial. Me sentía pequeña ante su grandeza, pero al mismo tiempo sentí un llamado profundo. Algo en mis entrañas me decía que debía compartir este mensaje con el mundo, un mensaje que abogaba por un cambio de corazón, por una transformación interna. Dios no me estaba reprochando. Al contrario, me estaba mostrando el camino de regreso hacia Él, hacia la verdadera paz y amor. El catolicismo no es solo una religión, es un camino de vida. Es un llamado a vivir mi amor de manera tangible, a vivir en comunión con los demás. Los sacrificios que pides a los demás, debes vivirlos tú primero, porque el amor que proviene de mi corazón es un amor que da sin esperar, un amor que perdona sin reservas. Sentí que esas palabras se imprimían en mi corazón como una verdad eterna, algo que debía llevar en mi vida y compartir con todos los que pudiera alcanzar. Mi iglesia no está hecha solo de reglas y rituales. Mi iglesia es mi cuerpo, y cada miembro tiene un papel que desempeñar. Pero sin amor, sin unidad, el cuerpo no puede estar completo. Estas palabras fueron como un golpe de luz en mi comprensión. No se trataba solo de seguir las costumbres y los rituales, sino de vivir lo que esos rituales significaban, de ser verdaderos testigos del amor de Dios en el mundo. Me di cuenta de que, como sacerdotisa, mi misión no era solo administrar sacramentos y realizar las funciones religiosas. Era mucho más profundo que eso. Mi verdadero llamado era ser un canal de amor divino, una luz que guiara a las almas perdidas hacia la verdad de Cristo. Estaba allí para ayudar a sanar corazones, para enseñarles que el amor de Dios no es solo una creencia, sino una vivencia diaria, un amor que debe reflejarse en cada acción, en cada palabra, en cada pensamiento. Mientras la voz de Dios se desvanecía, sentí una paz profunda, pero también una claridad renovada. Ahora comprendía que mi vida de fe debía ser transformada. Ya no podría ser la misma. La verdadera vida cristiana, la verdadera vivencia del catolicismo, se encuentra en el amor genuino, en la humildad y en el servicio a los demás. Mi misión como sacerdotisa iba más allá de los ritos y las ceremonias. Se trataba de vivir cada día en total disposición a ser un canal de ese amor divino, de ayudar a otros a encontrar el camino hacia Él. Sentí que este encuentro con Dios no era solo para mí, sino para todos. Debía ser compartido, debía ser vivido. Este era el mensaje que debía llevar al mundo. El amor de Dios es la respuesta, la única respuesta, a la confusión y el sufrimiento humano. Mientras absorbía las palabras divinas que resonaban en mi alma, una visión comenzó a formarse frente a mí. Era una visión que trascendía cualquier comprensión terrenal, un paisaje de la humanidad tal como la veía Dios. Sentí que mi corazón se aceleraba, y ante mí apareció una escena que me hizo comprender profundamente el dolor y la lucha de aquellos que se encuentran alejados de Dios. Vi a las personas caminando por el mundo, pero no estaban caminando con paz ni con esperanza. Sus rostros reflejaban una profunda tristeza, vacíos, perdidos en una maraña de preocupaciones, deseos insatisfechos y desesperación. Vi familias destruidas, jóvenes atrapados en el vacío del materialismo, y viejos cuyas vidas estaban marcadas por la soledad. Vi, también, aquellos que buscan respuestas en religiones falsas, en filosofías superficiales, mientras su alma seguía sedienta, sin hallar la paz que tanto anhelaban. La visión era como un retrato del sufrimiento humano, pero también de la desconexión con la verdad que solo Dios puede ofrecer. Vi una humanidad caminando sin rumbo, sin un propósito claro, guiada por el egoísmo, la avaricia y el miedo. Los corazones estaban cerrados a la verdadera luz del amor, buscando en lo superficial lo que solo Dios puede llenar en lo más profundo del ser. Me sentí profundamente conmovida por esa visión, porque entendí lo que Dios quería mostrarme. La humanidad no está perdida porque haya algo inherentemente malo en las personas, sino porque han olvidado la fuente del amor, el Creador, y han dejado de lado su guía. La mayoría vive en la oscuridad porque no busca la luz divina. Y esa luz, que se encuentra en el amor genuino, no es solo un sentimiento, sino una acción, una forma de vida. Mi hija, la voz de Dios continuó. El amor que me fue dado es el mismo que debe vivir el ser humano.
Pero lo que muchos no comprenden es que el amor no se trata de recibir, sino de dar, de ofrecerse al prójimo sin esperar nada a cambio. El mundo sufre porque ha olvidado que la paz viene de vivir en unidad, en amor, en perdón. No basta con orar, no basta con seguir rituales, el amor debe ser la base de todo. En ese momento, comprendí que mi misión no era solo predicar sobre la existencia de Dios, sino guiar a las personas hacia una vivencia genuina del amor de Cristo. No se trataba de que las personas solo creyeran, sino que vivieran con ese amor que transforma, que sana, que ilumina los corazones oscuros. El amor que Jesús me mostró no era un amor débil o egoísta, sino un amor sacrificatorio, un amor que va más allá de las palabras y se refleja en las acciones. Vi que la humanidad, en su búsqueda constante de satisfacción personal, se olvidaba del amor incondicional de Dios, el amor que no pide nada a cambio, que no busca reconocimientos ni recompensas, que simplemente da porque ama. Jesús me mostró que la humanidad está atrapada en el egoísmo, en la lucha por el poder y el control, pero todo eso solo lleva a la destrucción. Me sentí llamada a ser una mensajera de este amor, a recordar a la humanidad que el camino hacia la paz y la salvación no está en el dinero, el poder o la fama, sino en vivir el amor genuino de Dios. Si amas a tu prójimo como te he amado, entonces conocerás la verdadera paz, me dijo Dios, y esas palabras resonaron profundamente en mi corazón. La misión que me fue encomendada era clara, debía ser un faro de luz para aquellos que, en su confusión y dolor, buscan respuestas en los lugares equivocados. La verdadera paz y el verdadero propósito solo se encuentran cuando uno se entrega por completo a Dios y a los demás, cuando uno decide vivir para el bien de la humanidad, no por interés propio. A medida que la visión se desvanecía, entendí que no podía quedarme callada. No podía ser testigo de esta verdad y guardarla para mí misma. Mi vida, mi vocación y mi sacerdocio debían ser una manifestación de este amor transformador. Ya no podía simplemente ser una servidora de los rituales, sino una verdadera representante del amor de Cristo en el mundo. Este amor, esta misión, no era solo una responsabilidad, era un regalo divino. Ser capaz de amar como Dios ama, de perdonar como Él perdona, de servir como Él sirvió, es lo que nos conecta con la verdadera esencia de nuestra humanidad. Es lo que nos hace reflejar la luz de Cristo en este mundo oscuro. Y así, mi propósito fue renovado. No solo debía seguir enseñando sobre Dios, sino que debía ser un testimonio viviente de su amor. Mi vida debía ser un reflejo de lo que significa vivir en unidad con Él, y a través de esa vivencia, debía ayudar a los demás a encontrar el camino hacia la paz eterna. Cuando la visión comenzó a desvanecerse, algo dentro de mí se detuvo, y de repente, volví a sentir el peso de mi cuerpo en el suelo. Era como si me despertara de un sueño profundo, pero al mismo tiempo, algo en mi ser sabía que no era solo un sueño. Me encontraba de nuevo en la capilla, en mi lugar de oración, rodeada por la misma paz que había conocido durante años, pero con una claridad renovada. Ya no era la misma persona que había comenzado esta experiencia. La luz que había envuelto mi ser desapareció, pero la sensación de paz profunda permaneció conmigo. Podía escuchar nuevamente los suaves sonidos del convento, el murmullo lejano de las otras hermanas, el canto de los pájaros en el jardín, la suave brisa que entraba por la ventana. Todo parecía ser igual, pero a la vez, todo había cambiado. Mi percepción de la vida, de mi vocación y del amor de Dios se había transformado. Era como si el velo que me separaba de la verdad se hubiera levantado, permitiéndome ver con nuevos ojos. Me quedé en silencio durante varios minutos, absorbiendo todo lo que acababa de vivir. El tiempo parecía haberse detenido durante la visión, pero ahora me encontraba de nuevo en el flujo de la vida cotidiana. Sin embargo, era una vida que ya no podía vivir de la misma manera. La misión que Dios me había dado era clara y urgente. Debía llevar su mensaje de amor, unidad y fe a cada rincón de mi vida, a cada oración, a cada acto. Sentí una renovada sensación de humildad. Ahora entendía que mi vida como religiosa no era solo un acto de obediencia a las reglas de la Iglesia, sino una entrega total a Dios y a la humanidad. Mi vocación no se limitaba solo a las funciones religiosas, sino que debía ser un testimonio viviente del amor de Cristo. Cada oración, cada gesto de servicio, cada palabra debía estar impregnada de ese amor genuino que Dios me había mostrado. El sacerdocio no era un llamado a la grandeza terrenal, sino a la humildad y al servicio desinteresado. Pensé en la humanidad nuevamente, y sentí el peso de mi responsabilidad. No se trataba solo de ser una voz que predicara la palabra de Dios, sino de ser un ejemplo vivo de lo que significa vivir en el amor y la compasión de Cristo.
La visión que había tenido no era solo un recordatorio de la desconexión que existe entre Dios y la humanidad, sino también de la esperanza que Él ofrece a aquellos que se arrepienten y se acercan a Él con un corazón sincero. El amor no era solo algo que debía hablarse, sino algo que debía vivirse a cada momento. Como católica, sabía que los sacramentos, las oraciones y los rituales eran esenciales para la vida espiritual, pero también comprendí que la verdadera fe se refleja en cómo tratamos a los demás, en cómo vivimos nuestras vidas diarias y cómo nos entregamos completamente a la voluntad de Dios. Ahora veía la importancia de vivir mi vocación con una visión más amplia, sabiendo que mi servicio a Dios también era un servicio al prójimo. Sentí una profunda renovación interior, como si mi alma hubiera sido limpiada de todo lo que me impedía ver con claridad. Estaba lista para enfrentar los desafíos que vinieran, con una nueva fuerza espiritual. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que no estaba sola. Dios me había mostrado que su amor estaba disponible para todos, y mi misión era ser un canal de ese amor, llevándolo a cada persona que cruzara mi camino. Al reflexionar sobre lo que había experimentado, entendí que mi vida ya no podía ser la misma. La experiencia que acababa de vivir no era un simple momento místico, sino una llamada a una vida más profunda en Cristo. Mi relación con Dios, mi vida como religiosa y mi servicio a los demás debían ser una manifestación de la transformación interna que había experimentado. Ya no podía simplemente seguir los rituales, debía vivirlos con un corazón genuinamente dispuesto a servir, a amar y a perdonar. Y así, con un corazón renovado y una comprensión más profunda de mi vocación, me levanté de mi lugar de oración, lista para enfrentar el día con un propósito claro. Sabía que mi misión era grande, pero también sabía que el amor de Dios me acompañaría en cada paso del camino. Este sería mi nuevo comienzo, el comienzo de una vida entregada completamente a Él, para llevar su mensaje de amor y paz a todos aquellos que lo necesiten.